uno está más cercano, más lejano a la influencia, pero es un tema muy importante en algunos países. Bueno, ustedes, en Latinoamérica es un tema mayor. Entonces, esto es parte de un mapa de riesgo. Miren los suizos, tienen uno... Los sistemas de transacciones electrónicas para Suiza son vitales. Ellos son banqueros y todo es electrónico en el mundo hoy en día. Si su sistema de transacciones y compensaciones electrónicas fallara o fuera saboteado, para ellos es un drama mayor. Hoy en día en el mundo, eso es una pérdida de la cual es difícil recuperarse. La plata se va en días. ¿Sí? ¿Por qué la inmigración se ve como un riesgo? A ver, piensen ustedes en Italia y lo que está pasando con la gente que cruza el Mediterráneo en cualquier bote. Si uno no tiene un proyecto para manejar eso y de repente tienes un aumento no controlado de habitantes que buscan desesperadamente hacer cualquier cosa para vivir porque vienen de un lugar donde la vida es menos propicia para ellos, tienes un problema, porque vas a tener una sobreoferta de, no sé, mano de obra, o los vas a tener que erradicar a guetos, o vas a tener que hacer algo que va a ser muy incómodo. Y eso pasa. Chile es un país de inmigración todavía ordenada, pero en Suiza lo tienen anotado y se preocupan de que la cosa sea bien hecha. Uno no es llegar y decir, vengo para acá a vivir. Se selecciona y con mucho cuidado. ¿A qué se refiere de confrontaciones políticas? Bueno, que de repente se dividiera el Congreso en dos, por ejemplo, y ya no hablaran más y se agarraran no sé, se tiraran las computadoras por la cabeza y llegáramos a una situación en que no hay diálogo político. Cuando el diálogo político desaparece, empiezan las situaciones de confrontaciones en que hay grandes manifestaciones. Hay países en Sudamérica donde ha pasado eso, y de repente terminan con puras marchas y desórdenes y se acabó la estabilidad para desarrollar la vida. La pregunta es, ¿qué institución se dedica a identificar y a proteger? La identificación y cuantificación y proyección de medidas para contrarrestarlos son universidades. No voy a, yo no tengo copyright, así que no les voy a dar pero son universidades, son centros de estudio. El gobierno suizo es el que recoge esas proposiciones y las aplica. Esto daría, ojalá que alguna vez se hicieran algunas memorias sobre este tema. Son memorias que no van a ser aplicables inmediatamente, muchas de ellas, pero el mapa de riesgo da para una memoria o muchas memorias. Llevar esto a la realidad chilena. ¿Cuál es la esperanza matemática de pérdidas que genera cada uno de estos riesgos? Miren qué exhaustivo se puede hacer en la lista. Está todo ahí. Hasta el cáncer a la piel por exposición a radiación UV. Si yo hago que los niños se pongan filtro solar o no, tiene una incidencia en 10 o 20 años más en el cáncer. ¿Debo estudiarlo? Sí. ¿Se está haciendo algo? Sí. Pero ya. Yo les dije, y ahora quiero mostrarles lo que hizo la comisión. Hay tres maneras de abordar los riesgos en el largo plazo. Uno, con educación. Dos, con medidas financieras. Y tres, con ingeniería. La ingeniería es esta. La educación va por aquí y las medidas financieras están por acá. Y esto tiene que ver con seguros en la parte en medio. Y vamos a partir de abajo y subiendo hasta la misión del mapa estratégico de la Comisión de Seguros. Auspiciar memorias y estudios. Publicar estadísticas de accidentes y sus causas. Experiencia extranjera, copiar experiencias de cooperación entre universidades y el Estado. Integrar y compartir información y recursos dispersos en Chile. Promover el diálogo para equilibrar el interés público con el privado. Hacer inventario de leyes o normas que hay que perfeccionar.
mantener libertad de seguro y reaseguro, garantizar el libre acceso a nuevos actores y reparticiones de capital y utilidades. Esto tiene que ver con el DL600, se hizo en el año 2000, pero hoy posiblemente se va a modificar esto. Y no es que estoy a favor, Nicole, pero es un tema que se propuso como vital. Desarrollar know-how para gestión de riesgos en Chile. Diseñar material e incluir riesgos y seguros en sistema educacional, escolar y universitario. ¿Quiénes de ustedes han estudiado algo sobre seguros organizadamente? ¿Alguna vez? ¿Tienen algún ramo de seguros hoy en industria? No. ¿Existe enseñanza de seguros a nivel escolar en otros países? Sí. En Europa, en Estados Unidos, los niños tienen cursos y se les pasa materia y los profesores tienen un currículum. Yo cuando llegué a Alemania, cabro chico, estaba preparatoria, lo primero que me pasaron fue un librito, chiquitito, sobre cómo debería conducirme yo en la calle. Cómo cruzar dónde cruzar, dónde pasan las bicicletas, dónde pasan los autos, y fotos de accidentes. Hay temas que son de edad preescolar y que hay que implantarlo. Hacer campañas de educación para conductores y pasajeros, peatones, usuarios de vivienda. ¿A quién le enseñan hoy en Chile cómo organizar su casa para enfrentar un terremoto o un incendio? Poco. La gente aprende por la tele nomás lo que ve en no sé dónde. Eso hay que enseñarlo. Fomentar la planificación financiera personal y familiar. Eso es que yo tengo que pensar en los riesgos que yo enfrento en mi vida y que voy a tener que poder costear. Y esto genera menor impacto de catástrofes, mayor calidad de vida de personas y uso extensivo de seguros en personas, empresas y gobiernos. En México, por ejemplo, hay un sistema de seguros en que el gobierno pone una parte en una catástrofe y el mercado de seguros pone otra parte y eso queda a disposición de los intendentes. Entonces, con esos mecanismos, el impacto de una catástrofe grande sobre el producto del país, sobre la curva del PIB, ya no es el mismo que si no existieran. Y eso se hace en muchas partes, pero hay que proponérselo y armarlo. Por el lado de seguros, mejorar ciertas leyes, proveer estabilidad normativa, usar capital, instrumentos de ahorro e inversión, esto para que mejore la rentabilidad de las compañías de seguros, y orden y seguridad, que son básicos para que funcione todo el sistema. Y por el lado de la ingeniería tenemos crear unidades de estudio, gestión de riesgo y costo de riesgo país. ¿Quién sería el llamado a hacer esto? ¿Una unidad de gobierno o una universidad o un conjunto de universidades? Emitir informes, mapas estratégicos, estadísticas, índice de salud, zonas habitables, tránsito, normas de construcción y otras. ¿Hay normas dispersas? ¿Pregunta? Sí, allá. Ajustar las normas vigentes a las necesidades de gestión de riesgo. Crear capacidad de retrofitting y reducción y eliminación técnica de riesgo. En Chile se han hecho cosas en ingeniería con ciertas normas. Antes se hacían con normas más estrictas. ¿Quién se ha fijado en los puentes ferroviarios hacia el sur, en los que llegan hasta Puerto Montt? El tren ya no pasa, pero los puentes están ahí y no les pasa nada nunca. Se planificaba, mi abuelo me hablaba se planificaba para la crecida milenaria, un fenómeno que podía ocurrir cada 1000 años. Ahora se va a un puente, se está una semana, 2 semanas con el paso cortado y se reconstruye, bueno, perfecto. El concepto de elasticidad a la falla es distinto ahí. Esto redunda en reducir el costo de ejecutar proyectos y mejorar la clasificación de riesgo país. Y esto redunda en un menor costo y mayor estabilidad en el desarrollo nacional. ¿Alguien se acuerda del año 2010? No me digan que no se acuerdan. ¿Por qué estuvo cortada la carretera longitudinal norte-sur durante varios días? ¿Quién se acuerda? Sí, señor. La carretera aguantó perfecto, pero ¿qué se cayeron? Las pasarelas peatonales. Porque la empresa que las hizo, nadie le dijo, mira, preocúpate que aquí hay un terremoto y tiene que resistir el terremoto.
O si le dijeran, a lo mejor no hizo todo o no se fiscalizó, no sé. El retrofitting consiste en revisar la estructura que tenemos hoy y adecuar las normas más estrictas. Pregunta. ¿Cómo se sacaron esta solución de, por ejemplo, la persona en Valparaíso que en realidad eran personas pobres y se fueron ahí a un cerro donde no tendrían que haber estado? Bueno, la autoridad, el gobierno debe definir cómo se construye y dónde se construye, dónde se puede construir. Y eso basado en todos los antecedentes científicos que pueda recabar. Hoy en día puede haber un informe técnico de la mayor calidad que dice esto es un riesgo inminente. Hay una quebrada en Macul donde la gente hace casas, pero hay unos letreros puestos ahí. Cuidado que si llueve en invierno esto se va. Pero la gente se instala ahí. ¿Y qué pasa? Bueno, será. El señor que se quemó en el cerro construyó su casa donde no estaba permitido, porque había informes que no se debiera construir ahí. Entonces son casas informales. Algunas eran formales, pero otras eran informales. No hay agua para apagar incendios, el acceso es malo. Entonces es un cóctel de expectativas destructivas. Eso debieran hacer el gobierno y la autoridad regional. Los municipios tienen mucho que decir, pero los municipios son también estamentos políticos y el alcalde busca, no sé, su vida política y el tema riesgos no está siempre en la primera prioridad de las municipalidades. Se hacen algunas cosas, pero otras cosas quedan ahí porque son de mayor plazo y somos gente que vive en el día a día nomás. Es que tampoco quiero ser muy duro en esto. ¿Pregunta? Ya. Probablemente ustedes no pueden leer estas cajitas todas, ¿o sí? Claro. Ya. Ok. Ingeniería, educación. ¿Y esto cuánto toma? Por lo menos una generación. Cuando los niños le empiezan a exigir a los papás, papá, yo no puedo dormir en esta pieza porque tengo un televisor arriba de mi cama y si hay un temblor me va a matar. O mamá, mire, esta casa está agrietada aquí. Cuando los niños saben más que los papás de los riesgos que están enfrentando, o lo que puede pasar una quebrada con el pasto seco, ahí los papás empiezan a tomar conciencia. Pero si el niño nunca ha entendido o conocido esa realidad, no, pues, no. Entonces hay una campaña de educación y ustedes como ingenieros deberían tener una noción muy clara de qué cosas son un peligro futuro y si alguna vez tienen la posibilidad de participar en la definición de política o estrategias, debieran hacerlo. La Universidad de Chile se caracterizaba porque los ingenieros que egresaban tenían debajo de su camisa o lo que sea una camiseta país. Entonces uno tiene que tener algún grado de abnegación, o decir, yo voy a hacer mucho por mí, pero también voy a hacer algo por los demás. Porque los demás son los que no tienen cultura ni acceso a nada. Y si uno no se preocupa de estos temas, los que principalmente lo van a sufrir son los que menos tienen. Es así. ¿Cómo estamos en tiempo? Son las 7. Ya, ok. A ver. Aquí vamos a ver unos números para que no digan que es puro concepto. Fecha del siniestro, país, pérdida económica en millones de dólares, pérdidas como porcentaje del Producto Bruto, pérdidas aseguradas y porcentaje de contribución de los seguros a la pérdida. El 10 de marzo del 2011 Japón tuvo una pérdida enorme. ¿Alguien se acuerda? Sí. Bueno, esa pérdida fue un 5,4% del PGB y tenía solamente 35 millones asegurados y los seguros contribuyeron un 17% a esa pérdida. Japón había pensado en un maremoto y tenía muros, pero habían sido hechos hace mucho tiempo y la catástrofe excedió lo proyectado. El agua pasó por sobre los muros y se embancó. ¿Se acuerdan? Chile, el 27 de febrero,
tuvo 30 millones de pérdida, un 18% del PGB, aseguraba 8 millones y los seguros contribuyeron con un 27%. Pero aquí hay una pequeña trampa. La mayor parte, la gran parte de esta recuperación de seguros fue para las empresas. Las empresas forestales, las empresas agroindustriales, están plenamente aseguradas. Aseguran los daños materiales y aseguran el tiempo y las pérdidas económicas por paralizar. Las casas aseguradas en la zona centro-sur eran muy pocas. Entonces hay una gran asimetría entre lo que son la protección que tienen las empresas y la protección que tienen las personas naturales en Chile. En Nueva Zelanda hubo 2 terremotos chicos, pero que impactaron mucho, salieron en la tele, y recuperaron el 80% en uno y el 81% en otra. Allá no tiene mucha experiencia real de terremoto, pero todos tienen seguro. Inglaterra se caracteriza, Nueva Zelanda y los países anglosajones por su racionalidad en esto. Si puede pasarme, yo voy a comprar un seguro. Y como todos lo compran, el seguro es más barato. Aquí en Chile cuesta convencer a alguien. Italia, bueno, tuvo uno abril 2009. En fin, aquí se ve el desarrollo de los planes 80 y 81. Esto es un estudio de Swiss Re, el año 2012. ¿Pregunta? ¿Qué es lo que habría que hacer en Chile? Por lo menos empezar haciendo esto. Lo que está puesto ahí, determinar los riesgos, escenarios, y valorizarlos, calcular la esperanza matemática, desarrollar el mapa de riesgo y determinar el nivel de exposición a riesgo que está expuesto el país. Eso es increíble, pero en Chile existen visiones muy fragmentadas. Capacidad de pensamiento, capacidad tecnológica, está. Pero voluntad política o voluntad de hacerlo integradora no hay. Por eso estoy un poco preocupado porque los esfuerzos que partieron en el año 2000 con esta comisión duermen en repisas. Esto no es tema. O es un tema que sale a veces pero desaparece. ¿Pregunta? ¿No? ¿Sí? De cierta forma, tengo la duda de cómo el proyecto país de repente se hace cargo del tema, por ejemplo, no sé, al pensar en otro tipo de movimientos que tratan de impulsar iniciativas como, no sé, Educación 2020. Siento que, por ejemplo, ese tipo de movimientos ha logrado ser mucho más visible en los medios, por lo menos para el público general. De repente me da la sensación, después de haber escuchado varias charlas, que si bien detrás del proyecto país existen comisiones muy potentes y han generado informes técnicos también muy potentes, han terminado, como dice usted, en la repisa. Pero, y al ver incluso la presentación, siendo una persona que estudia ingeniería, como que siento que igual es compleja. ¿Por qué no? Y es que, por ejemplo, he mirado el sitio web que existe y como que no logro ver algo simple de cómo abordar estos problemas y cómo la gente común y corriente entiende. Mira, a ver. Lo que pasa es que los ingenieros somos malos vendedores de lo que nosotros pensamos y desarrollamos. Así, lo siento yo después de muchos, así como ingeniero puedo pelarme a mí mismo. Las comisiones que habían en el proyecto país terminaron todo su trabajo más antes de 2010. Y casi todas se detuvieron en lo mismo. Obras públicas, no sé, energía. Y que para seguir adelante en el desarrollo de Chile, sobre todo ahora que estamos llegando a un nivel de $20.000 ya de ingreso per cápita, hay que hacer un ajuste cultural. Y esto implica un ajuste cultural. Y los ajustes culturales son más fáciles cuando hay más constituyentes como los alumnos, los estudiantes, que pueden hacer mucho ruido, mucha visibilidad. Pero ¿quién hace ruido por este tema? Poco, muy poco.
Si yo voy a ver a un senador o un diputado, le digo, mire esto, se lo explico en el orden que quiera, con la claridad que quiera, interesante. Hasta llego. Pero ¿quién va a comprometer más? No sé, no sé. No, no. De hecho, la gente que hace esto lo hizo todo ex gracia, se invirtió una cantidad de horas de ingeniería enorme. Sí, perdón. Después. ¿Sí? Como país, algún ejemplo de los últimos 25 años de alguna medida hemos analizado macroeconomía, economía del cobre, que se lleva a riesgos, cosas forestales? ¿Hay alguna medida que sea catalogada como radical que haya sido positiva en el tiempo, durante estos 25 años, algo que Mira, haya marcado un antes y un después? yo te diría lo siguiente. Yo mencioné que para cualquiera de estos proyectos hay que tener estadísticas. Si ustedes van al lado de la moneda, hay una estatua del general Bulnes, que dice que él creó el Instituto de Estadística en Chile. Los países desarrollados, para saber si las medidas tienen efecto, tienen que crear identificadores o trazadores para medir el progreso. En Chile eso no existe. Entonces, yo te diría que no sé, pero en forestal no sé, porque no sé qué indicador pescar para ver si Fernando Raga y su comisión han tenido éxito o no. Era compañero de curso mío, también está súper interesado por el tema, pero si ha tenido éxito o no, no sé. La pregunta va más por el sentido. Si uno analiza el tema de Valparaíso ahora, uno piensa si lo ideal sería armar un plan para mover a toda esa gente de ahí y que no nos pueda reconstruir. Algo por el estilo radical se ha hecho. No, yo me acuerdo, cuando se movió de La Serena para arriba, eso fue radical. Eso fue un gobierno que ya no se reconstruye aquí, se prohíbe, se deja un memorial, el faro, y se reconstruye ahí arriba. Eso fue un gobierno que dijo, no más, pero hace mucho tiempo. O sea, antiguamente se tomaban más medidas radicales de control de riesgo que hoy. Hoy en día es todo el resultado de corto plazo, la influencia política y el voto político. Sí. Desde la Universidad de Concepción pregunta Raúl Escobar, ¿qué tan factible es desarrollar algún ministerio de riesgo en Chile? Y yo tengo otra comisión en que estamos viendo cómo crear un órgano de Estado, no de gobierno, a cargo de temas trascendentales como este que tienen que verse por décadas. Si es ministerio va a depender de un presidente y de un gobierno de turno. Tiene que ser algo supragobierno, estatal. Sería muy factible, tiene que haber voluntad. Y esa voluntad es un consenso, me imagino, en el Parlamento. Gente interesada por aportar, hay mucha. Pero contrapartes con poder, hay pocas. ¿Pregunta? Bueno, esto fue el terremoto 2013 y lo que pasa siempre con los riesgos no manejados, impacta en el PGB. Se pierde plata, se distrae el actuar del gobierno y se distrae el actuar de todo el mundo. Se pierde muchas horas, hombre. Toda la gente está pegada a la televisión ahora viendo Valparaíso, y está pegada por Iquique, bueno, son catástrofes lamentables, pero es así. ¿Qué más le? Ya, los suizos tienen, una vez que pusieron todo su lista de riesgo, lo grafican de dos maneras para estudiarlo. Este es un mapa en que aquí en las abscisas van impactos y allá va la probabilidad de ocurrencia. El riesgo de mayor impacto para los suizos es un desastre nuclear, pero de muy baja probabilidad. Los riesgos de mayor probabilidad de impacto sería, no alcanzo a ver ni yo mismo, a ver, voy a buscarla acá. Necesitamos
Ya, aquí está ahí arriba, la pérdida de la capacidad informática, de la infraestructura informática del país. Dependencia y adicción a droga está allá arriba. Guerra de informática, information warfare. Crimen organizado. Aquí en medio está terremoto. En fin, esta es una manera de graficarlo, impacto y probabilidad. Ahí están todos los riesgos de la lista anterior. La otra manera de verlo es por el tiempo que uno tiene para prepararse y la influencia si es país, regional o mundial. Las cosas que no tienen tiempo de preparación o tiempo colapso de una represa, una tormenta, inundación, accidente nuclear, ruptura del sistema de transacciones electrónicas que toma semanas, terremoto, accidente químico y por otra parte aquí. Pucha, que veo poco esto. A ver. Pérdida de tierra cultivable, dependencia de drogas adictivas, pérdida de la cohesión nacional, envejecimiento de la población, crisis del sistema de salud, y aquí arriba tenemos destrucción de la capa de ozono, en fin, esto ya viene a nivel del mundo, no es a nivel de país. A nivel de europea, desabastecimiento de comida, crisis de la coalición, terrorismo. ¿Qué está pasando ahora en Europa? ¿Por qué están preocupados los europeos en este momento? ¿Quién me puede decir? ¿Les van a cortar el gas o no? ¿Les podrían cortar el gas? ¿Sí o no? La crisis de Crimea, ¿de dónde viene el gas que alimenta a Europa? Pasa por Crimea. Hay un gran gasoducto y así establecido un pacto no escrito que eso va a fluir. Pero si la crisis se profundiza y alguien cierra la llave, Europa tiene problemas. Algunos países más y otros menos, pero sí es problema. Entonces, esto es una visión distinta de los riesgos, en que hablamos de décadas, años, meses, semanas y ningún tiempo, y ámbito mundial, regional y ámbito de país, de aquí para abajo. Eso es otra manera de enfocar los riesgos. Creo que los he lateado bastante con el tema. Voy a volver a la lámina de las trabas. Esto es difícil superarlo sin una generación de educación distinta. Esto es académico. Aquí las universidades tienen una influencia enorme. Que se estudian los riesgos en base a la experiencia científica y al conocimiento científico y no en base a las sensaciones que cada uno pueda tener. La vinculación académica con el gobierno. Crear órganos de Estado a largo plazo, eso va a la pregunta de Concepción. Falta de think tanks. Hay think tanks, pero casi todos están orientados a lo social y a lo político. Think tanks que piensen en esto, no conozco. Y esta cultura de que el Estado es el garante de todo desastre, claro, yo lo puedo hacer en Iquique, ok, tengo una cierta cantidad de personas. En Valparaíso también, 1.000, 2.000, 3.000, 5.000. Pero ¿qué pasa cuando se materialice un gran terremoto en Santiago o en la zona central? ¿Vamos a poder hacer recolección de ropa y pañales para 100.000, 1.000.000? ¿Qué vamos a poder hacer? ¿Vamos a poder hacerle casa de emergencia a 1.000.000 de personas? No sé, me parece que va a ser más difícil. Entonces, esa costumbre de que uno se echa para atrás y que el gobierno lo va a socorrer a uno, funciona dentro de ciertas escalas. Pero a escalas mayores, a lo mejor ni el gobierno va a estar disponible. Y el país tiene que estar preocupado de algo que trasciende el gobierno.
y tiene que poder sobrevivir y seguir funcionando. Bien, me gustaría conversar ahora con ustedes un rato y después nos vamos a la casa. Total, no estamos obligados a quedarnos hasta las 8 aquí. Así que, por favor, hay un micrófono volante. Sé que Concepción puede tener algunas consultas o dudas. Estoy a disposición de ustedes. ¿Sí? ¿Existen seguros, o sea, que a los que Chile podría optar para solucionar este problema? Sí, sin duda. En Estados Unidos, cuando hay un gran huracán, por ejemplo en Florida, la gente se va, le dicen evacúe, y la gente anota con pintura el número de su póliza de seguros, porque los primeros que entran al área dañada, la policía, los bomberos, y después entran las compañías de seguros que tienen carpas y todo, y van haciendo cheque casa por casa. Así funciona en algunos casos. Existen seguros como en México, que tiene un sistema en que el Estado comparte con la industria aseguradora el costo de las catástrofes. En Europa también, la gente se lamenta cuando se inunda una ciudad, pero los meses están andando y no porque el Estado haya puesto la plata, porque está todo asegurado. ¿Y qué ventaja tienen los seguros, además de que indemnizan? Los seguros definen cuál es la calidad mínima para poder asegurar algo. Entonces, si yo quiero comprar un seguro, tengo que cumplir algunos requisitos de asegurabilidad mínimos, en términos de calidad de construcción, normas, lo que quieran. Si quiero comprar un seguro de vida, tengo que tener un nivel mínimo, no sé, o máximo de colesterol o lo que sea. En fin, la industria aseguradora es la que está, eso se los voy a mostrar. Un momentito. Ya. Estos son los 3 roles de la industria aseguradora. Formación de nuevos activos reales e invertibles. Estos son, las inversiones en las compañías de seguros son enormes y mueven el mercado financiero. Social, solidaria financiera, para pagar. Y gestión de riesgo. Disminuye el costo y establece requisitos de seguridad y asigna el costo de riesgo en la sociedad, premiando a los que controlan su exposición. ¿Quién tiene que definir? ¿Tiene que ser más caro o no hacer nada que hacer algo? Y la industria aseguradora es la que traspasa el costo del riesgo de un país a los sectores que hacen menos, o los sectores más expuestos. Entonces, sí hay seguros y sí se usan en muchas partes. ¿Qué medidas de corto plazo se pueden tomar para cambiar la visión que hay en términos de confianza frente, por ejemplo, a los seguros? Por ejemplo, hoy en día siempre están saliendo noticias que empresas tienen malas prácticas y todo esto, y incluso yo creo que hay mucha percepción que las mismas aseguradoras van a realmente ganar en contra de México. Yo creo que también va un poco de la mano, porque no. Bueno, hay un rol estratégico de la industria aseguradora que en Chile no ha partido todavía. La venta y distribución de seguros ha sido siempre desde el punto de vista comercial, no social. En otros países la industria aseguradora reconoce que tiene una misión trascendental y el gobierno le dice, ya, usted se encarga de esto y define los parámetros y se los exige. Ese diálogo no ocurre aquí, es como una entidad lateral que se mira así con un cierto recelo y falta un diálogo, falta la voluntad de integrar seguros e ingeniería y educación en un proyecto país. ¿Qué? No. Lo que pasa es que yo entiendo que el proyecto país ve esto como obligaciones del Estado. Y a mí me parece que sería maravilloso si el Estado se pudiera hacer cargo de todos los temas que hemos visto y que vamos a ver. Pero también siento que la ciudadanía debería empoderarse y hacerse cargo de los temas que su Estado no es capaz de solucionar. Entonces me gustaría saber su punto de vista de si es que quizás deberíamos dejar de pensar que esto debería tomarlo el Estado y deberíamos tomarlo nosotros y hagamos fundaciones y solucionemos el problema. Claro, bueno. Yo les decía que los que
en última instancia van a empezar a tirar a los papás, estos son los niños. O sea, aquí hay que hacer educación. Cuando partió el Proyecto País, dimos entrevistas en varias radios, pero nunca ha tenido un alcance general. Tampoco hay mucho espacio en medios para esto, porque no es algo que un medio va a decir, mire, sí, voy a... Entonces, la difusión de esto y percibir esto como un tema central para el desarrollo del país es algo que no ha ocurrido. Tú lo entiendes porque estás aquí y estás estudiando ingeniería, pero tú se lo planteas a una persona en la calle y te dice, ¿perdón? Como que no, esto no es tema. Entonces, ahí hay algo. ¿Y quiénes tienen que tomarlo? Son ustedes. Pues tampoco es para las personas, claro, lo pueden tomar, pero con una visión más elemental en la casa. Pero para tomarla a nivel regional, país, son personas con educación como ustedes. Así como es una comisión que estudia este tema, ¿Sí? ¿no hay una comisión que estudie cómo difundir el tema? Hay varias comisiones de temas blandos, como lo llamamos nosotros. Pero hay un problema de que eso, las circunstancias, la coyuntura actual de gobierno cortoplacista que hay en Chile no entra. Y la voluntad de crear órganos supragobierno es una decisión estratégica que va a haber que tomar algún día. En otros países existen, en Francia, en Alemania. Aspirar a ser funcionario del Estado, hay que ser primero una mente privilegiada y era una prueba muy exigente, una prueba. Y después cuando uno adquiere ese estatus de funcionario del Estado para un cierto tema, uno es atacar un tema y no puede ser político, es para mantener vigente un cierto tema y desarrollarlo. Y esa persona se abastece de información y va alimentando a los gobiernos que van pasando sobre cómo avanza este tema. Eso no existe y eso hay que hacerlo. Sobre lo que pasó en Valparaíso, ¿qué sería lo correcto? ¿Dejar que la gente se ubique donde está y después moverlos? ¿O decirle que no se pongan y juntarnos ahora? A ver, lo lógico, racional, sería que solamente algunas personas que cumplen con ciertos requisitos de ubicación y construcción pudieran volver. Pero donde viven y en el entorno que viven, con la vegetación, la basura y la geografía, no es viable, es esperar otro incendio. Entonces, claro, ¿qué es lo que se debiera hacer? Es tomar una medida radical y reubicarlo. Pero ¿qué pasa en Chile? De noche llega gente y se muda a los lugares que están cerca de los centros de trabajo y se instala, primero precariamente y después va consolidándose. Santiago crece así, las regiones se despueblan porque la gente se viene a buscar oportunidades y se instala como puede, donde puede. Entonces lo que va a pasar probablemente es que esas quebradas van a tener gente de nuevo, a lo mejor va a haber un poco más de agua, calles más anchas, pero el riesgo va a seguir ahí. ¿Estamos listos? ¿Algo más? Bueno, piensen en la camiseta país, dar un poco más allá de lo que ustedes requieren para ustedes mismos. Póngansela y piensen,